Buenas tardes, mi nombre es Elimar Martínez, cursante de la materia procesal civil Sayá. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las medidas cautelares. Se entiende como tal aquellas medidas que el legislador ha dicho con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho. La doctrina venezolana ha conceptualizado las medidas preventivas en disposiciones de precaución adoptadas por el juez a instancia de parte, a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado ante la sentencia. En cuanto a las características, la primera que se solicita y se practica inaudita par, es decir, sin la presencia, audición o conocimiento de la parte contra quien se dirige y le afecta. Carece de contradictorio, no es inmutable ni absoluta, es relativa y sustituible, ampliable o reducible. No surte efecto de cosa juzgada, material o formal y es instrumental. No constituye un fin en sí mismo. De igual manera, es provisional. Estas medidas no pretenden ser indefinidas en el tiempo, sino únicamente hasta que se cumpla la función de aseguramiento. Es inespacial y sin predeterminación temporal, no genera ni es causa de daño y perjuicio, es proporcional. No se pueden adoptar medidas cautelares desproporcionadas para conseguir el fin perseguido, que es el aseguramiento de la efectividad de la sentencia. En cuanto a la clasificación, Enrique Larroche la clasifica en medidas típicas y atípicas que constituyen un grupo que está en virtud que el libro tercero del Código las ha establecido y reglado detalladamente. El común denominador entre ellas es su efecto asegurativo de todas por igual presenta, con el fin de garantizar la ejecución forzosa del fallo principal. Están las típicas que se clasifican en embargo de bienes inmuebles, que es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. El embargo en su sección procesal se llama preventivo cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. Está el secuestro de bienes determinados, que es el depósito de bienes muebles e inmuebles, materia de un litigio que en manos de terceros y para fines preventivos y de conservación hace los interesados decreta el tribunal. Es voluntario en primer caso y constituye un contrato entre los deponentes y el depositario. Y judicial en el segundo caso, en el cual, aunque no es una convención, impone al secuestrario las mismas obligaciones que el secuestro convencional al depositario. De igual manera, es importante señalar que la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, esta medida no afecta ni perturba de manera inmediata al afectado, constituye una limitación al derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicarse de manera analógica. Se conoce como prohibición de enajenar y gravar aquella medida preventiva o cautelar a través de la cual el tribunal, a solicitud de parte y cumpliéndose los requisitos del artículo 585 del Código del CPC, impide que el afectado por la medida pueda de alguna forma vender o traspasar la propiedad de un bien inmueble, litigioso o no, de alguna manera agravarlo en perjuicio de su contraparte. Están las atípicas, en donde el parágrafo primero del artículo 588 del CPC no establece ningún condicionamiento específico para las medidas cautelares atípicas, definiendo tan solo el contenido de la medida cautelar luego de referirse al peligro en la mora. Expresar que tiene el tribunal la potestad judicial de autorizar o de prohibir la ejecución de determinados actos, es decir, autorización o prohibición de que otros hagan, y la de aportar las providencias que tengan por objeto interrumpir actos lascivos. En cuanto a Enrique Larroche señala una clasificación de las medidas atípicas denominadas, él la señala en tres grupos a saber. Están las asegurativas, que son aquellas que al igual que las típicas garantizan la satisfacción de la pretensión del actor referida a un derecho real o derecho personal a cosa determinada, que es el secuestro, o referida a un derecho de crédito, que es embargo, prohibición de enajenar y gravar. Están las conservativas, que son aquellas que pretenden mantener el estatus que existe al momento de la demanda o perpetuar la legitimación a la causa. Están las medidas complementarias, que podrían también el juez aportar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiera decretado. Las medidas complementarias indicadas en este artículo se refieren bien sea a la traba o práctica de la medida, como fractura de candado, puertas, recipientes, notificaciones a las autoridades o personeros de empresas privadas relacionadas con el embargado o con el embargado, según con su permanencia o efectividad
o con su efectividad en el tiempo. En cuanto al procedimiento para fijar la caución, es una garantía para el demandado en caso de que se dicte sentencia absolutoria que haga frente a las responsabilidades por los daños y perjuicios que le puedan haber acarreado la adopción de una medida cautelar. La ley no regula la determinación de esta garantía. Su determinación dependerá discrecionalmente del juez. La caución que se exige para obtener la ejecución provisoria de un acto, incluso de las medidas precautorias, según lo que emana el artículo 590 del CPC, podrá también el juez decretar el embargo de bienes muebles o prohibición de enajenar y gravar bienes muebles sin estar completamente llenos los extremos que exige la ley, siempre y cuando ofrezcan caución a la parte contra quien se dirige la medida. Es importante que solo se emitirá ante el tribunal fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones bancarias, hipotecas de primer grado cuyo justiprecio conste en auto, renta sobre bienes valores y la consignación de una suma de dinero la cual sea señalada por el juez. En caso de que el fiador sea un establecimiento mercantil, el juez requerirá que se consignen los balances del contador público. En cuanto a la limitación de las medidas, el juez tiene la obligación de delimitar las medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada para la medida, el juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalándolos con toda precisión. Y el levantamiento por vías de caucionamiento, el artículo 589 del CPC señala que no se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar o deberán suspender si estuvieran ya decretadas si la parte contra quien se ha dirigido el decretado tiene caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo 590 del CPC, que es la fianza, hipoteca, prenda o cantidades de dinero. En cuanto a las excepciones, que el juez declare insuficiente o ineficaz la caución de la parte contra quien se decretó o practicó la medida según sea el caso. En cuanto al embargo preventivo, es el acto judicial a requerimiento de parte en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien inmueble del poseedor contra quien obra, con el objeto de suspender los atributos de su derecho de propiedad. En cuanto a las características generales, el embargo es una medida que se dicta inaudita aparte, es infinita, puede dictarse en cualquier estado y grado de la causa, no es absoluta, puede ser sustituida por una garantía real o una fianza suficiente, es condición de existencia de una acción ya iniciada. Y especiales, estas son específicas de la medida de embargo y crean elementos diferenciales con otras medidas preventivas. Ellas son, debe recaer en forma exclusiva sobre bienes muebles. La medida preventiva, en cuanto a las clases de embargo, el embargo ejecutivo consiste en la aprehensión con la autoridad judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en manos de un depositario para una ulterior venta en remate a fin de satisfacer el pago de cantidades de dinero ordenado en la sentencia. En cuanto a los bienes inembargables, dentro de estas características quedan incluidos de ser afectados por medidas preventivas de embargo el hecho del deudor, de su cónyuge y de sus hijos, la ropa de uso de los mismos personal y los muebles y enseres que estrictamente necesiten el deudor y su familia, los libros útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor, los 2/3 del sueldo o pensión de que goce el deudor, el hogar constituido legalmente, los terrenos o panteones y sus accesorios en los cementerios, que no se trate de bienes de nación o pertenecientes a la nación o sobre los cuales la nación tiene un privilegio constituido, y el salario según mandato constitucional en el artículo 91 expresa que el salario es inembargable. En cuanto a los efectos de la medida, el derecho que fundamenta la acción que ha motivado el embargo debe ser de carácter patrimonial. Así se trate de obligaciones de hacer o de no hacer, pues es suficiente que ella pueda ser apreciada en dinero. El embargo puede garantizar los resultados de un pleito, es decir, que el victorioso pueda hacer valer su derecho y debe ser un derecho, por consiguiente que se pueda apreciar en dinero, que el bien o los bienes embargados no estén afectados por otra medida preventiva. Si el bien que se va a embargar es un bien litigioso ya secuestrado, sobre él no opera el embargo. En cuanto a los límites del embargo, el juez tiene la obligación de limitar las medidas de embargo preventivo a los bienes muebles que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada por la medida, no será responsable. En cuanto a los procedimientos de las medidas cautelares, está la autonomía.
que proviene de que no es un requisito impretermitible que el solicitante sea y en la definitiva el titular de un derecho subjetivo. El cuaderno separado se tramita de forma independiente a la causa principal mediante un cuaderno separado. La oportunidad es para decretar las medidas y la naturaleza jurídica del auto que decreta. En cuanto a las oposiciones de las partes, dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si contra quien se obre estuviera ya citada o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte podrá contar quien obre la medida, podrá oponerse a ella exponiendo las razones y fundamentos que tuvieran que alegar. Y la oposición de tercero, el artículo 546 del CPC nos hace alusión sobre la oposición de tercero en el embargo. Se colige que hay dos oportunidades, una al momento de ser practicado y dos después de practicarse hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate. En cuanto a los motivos de la oposición, probar que el solicitante de la medida no ha fundado bien su pretensión, el afectado o demandado solo podrá versar para destruir esos supuestos de procedencia. En caso de que la oposición corresponda a tercero, para que proceda la misma deberá concurrir los siguientes elementos. En el primer lugar, que se trate de un tercero que alegue ser el tenedor legítimo de la cosa. 2, que la cosa se encuentre verdaderamente en su poder. Y 3, que el opositor presente pruebas fehacientes de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. En cuanto a la decisión, el tribunal sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguientes a la expiración del lapso probatorio. Y el tribunal sentenciará como debe ser luego de dictar la sentencia. En cuanto a los recursos, se oirá la apelación en un solo afecto devolutivo y el Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido su jurisprudencia en cuanto a la admisibilidad de inmediato del recurso de casación contra los interlocutores que se dicte. Bueno, esto ha sido toda mi exposición, espero les sea de su agrado. Muchas gracias.